Muy buenas chicos, ya se sabe el motivo porque PlayStation va a sacar sus propios juegos de PlayStation Studio en otra plataforma. Atención amigos, porque esto os va a sorprender un poquito mucho. Vamos a ver porque los datos financieros de Sony ya han sido públicos por parte de ellos. PlayStation 5 ha vendido más de 80 millones de consolas. Sí, más de 80 millones de consolas, pero esa cifra es inferior en el mismo plazo desde que salió la PS5 actual hasta el mismo plazo de la salida de PS4 hasta la misma fecha que estamos hablando ahora, unos casi 5 años. PS4 ha vendido más que PS5, ¿vale? Así que está vendiendo PS5 menos que PS4. Pero es que Sony está preocupada por los juegos como servicio. Ya tuvo un gran problema con Concord, que perdió más de 200 millones de dólares. Y el juego como servicio que más o menos está triunfando, que es el Helldivers 2, que ahora, dentro de pocos días, va a salir en Xbox. Sí. ¿Y esto por qué? Porque Sony tenía pensado antes de 2026 llegar a PlayStation 13 videojuegos como servicio. Esto lo dijo hace 4 años aproximadamente, que del año 2020 se anunció aproximadamente. Antes del 26, es decir, en 6 años tenía que haber llegado 13 juegos de Sony como servicio. Aproximadamente hay años que debería llegar más o menos una media de unos 2 juegos al año como servicio. Estamos ya a mitad del año 2025 y solamente ha llegado uno de Sony como servicio. Muchos juegos cancelados, sí, muchísimos títulos cancelados y algunos que han salido y ha tenido que retirarse. Y un título que tenía que haber salido ya y se ha retrasado, hablamos de Maratón ahora, se tenía que haber salido el año pasado. Se retrasó ahora en septiembre. Y de septiembre sin fecha definitiva, porque es un auténtico caos según los que han probado la beta privada. Es una verdadera mierda. Incluso los mismos creadores comentaron que es que no lo cogía por ningún lado el juego. Iba a ser un fracaso. Así que lo pospusieron sin fecha ahora durante el año 2026. Que también se prevé que se cancela al final. Porque si al final va a salir el producto, pues otro fracaso absoluto. Tienes que devolver las compras, porque un juego que sale y a las 2 semanas o 2 meses se cancela y es online, un juego 100% online, pues al final tienes que devolver 100% todas las compras. Así que yo creo que Maratón al final se va a cancelar, porque ha habido varios retrasos y ahora de forma indefinida durante a lo largo del año 2026. Y los datos económicos de Sony, fijaros, aparte de los juegos como servicio, que no le está yendo nada bien, está perdiendo mucho dinero por ahí, pero los videojuegos, fijaros aquí, este dato es muy importante. Atención al dato, durante el año 2024 ha ido aumentando la venta de videojuegos y de consolas, atención, hasta el tercer trimestre. El Q1, 2, 3, 4 significa, ¿vale?, los trimestres. El Q1 sería de enero a marzo, ¿vale? Enero, febrero y marzo, para que podáis más o menos entender. Y el Q4, pues serían los 3 últimos meses del año, ¿vale? Diciembre, noviembre y octubre, ¿no? Bueno, pues atención, porque hasta el Q3 del año pasado, ¿vale?, hasta el tercer trimestre del año pasado, las ventas aumentaron, tanto en consolas como videojuegos. Pero a partir de ahí, y fijaros que fin de año, Navidad, se suele haber muchas ventas. De hecho, todos los años suelen subir las ventas comparado con meses anteriores. Pues no, bajó. Y es que este primer trimestre de este año 2025 bajó todavía más. ¿Sabes? Ha bajado todavía más las ventas. En vez de ir subiendo, mantenerse, no, está bajando la venta. De consolas, por ejemplo, os pongo datos. En el tercer trimestre del año pasado se vendieron 9,5 millones de PS5. 9 millones y medio de consolas. Y el primer trimestre, entre enero, febrero y marzo de este año, se vendieron 2,5 millones de consolas. Fijaros la diferencia. Fijaros la cantidad de consolas de diferencia. Y hablamos ahora de juegos. Se vendieron 96 millones de juegos en ese periodo. Y en el periodo ahora del primer trimestre de este año se vendieron 66 millones. Menos todavía. De venderse 96 el tercer trimestre a ahora 66. Pero es que
Y ha ido aumentando hasta esa fecha y luego va bajando, pero una bajada bastante considerable, ¿eh? Una bajada bastante considerable. No hablamos de un poquito, no, estamos hablando de una bajada muy, muy grande. Y por eso está teniendo Sony que publicar los juegos de PlayStation Studio en otras plataformas. Y va a llegar. Sí, va a llegar juegos de Sony en otras plataformas. Hablamos de Microsoft, incluso se está escuchando de Nintendo y móviles también. Atención, para conseguir más ventas, más dinero, porque están bajando dentro de su propia plataforma los juegos. Cada vez se venden menos juegos y los juegos como servicio pues están teniendo unas pérdidas increíbles porque o no salen, se retrasa de forma indefinida y al final pues algunos hasta se cancelan. Así que pérdidas por todos lados con respecto a los juegos como servicio y de venta menor. Así que solución, la misma que cogió Microsoft con respecto a su juego, irse a otras plataformas. Más adelante va a salir juegos en la Nintendo Switch 2 de Xbox. Sí. Actualmente hay muchísimos juegos de Xbox en PlayStation 5 y va a llegar muchos más. Y está llegando pues millones y millones de ventas en dichos juegos. No todo vende millones, pero hay muchos juegos que están vendiendo varios millones de juegos. Y así que eso les reporta mucho dinero a Microsoft, ¿vale? Lo está vendiendo Sony, pero después, como bien sabéis, el 30% actualmente de una venta en PlayStation Store se lo lleva Sony. Y el 70% la compañía. Si es, por ejemplo, Activision, pues el 70% de esa venta, Activision. Por ejemplo, de 100 euros que vale un juego, por un ejemplo, pues el 70% iría allí. Así que el motivo principal es que las bajadas y tanto el juego como el servicio no están funcionando. Sony, esa estrategia no está funcionando, ¿vale? No funcionan, pues así que va a tener que hacer lo mismo que hizo Microsoft. Y un dato también importante que a mí no me gusta, que el 83% de la venta de todos los videojuegos a fecha de este año, el 83% es digital. El año pasado estaba en torno al 70, llegó a un trimestre al 80, y años atrás estaba en torno a un 60, un 50, pero es que este año el 83% de los videojuegos digital. Y es preocupante, ¿eh? La verdad, está un incremento, está muy subiéndose cada trimestre más. Un 83% de la venta de los videojuegos digital. Ojo a ese dato también de cara a futuras consolas, que puede eliminarse el formato físico, ¿eh? Si sigue en tendencia. Y esto es un peligro porque si llega a ser una consola y no tiene formato en físico y tú tienes juego en físico, pues al final no es retrocompatible porque tú no puedes poner el juego, ¿no? Entonces, también un problema muy grande ahí, que se sigue aumentando el tema de juegos digitales. También es un problema muy grave que esto lo tienen los usuarios, pero claro, si los usuarios están comprando más en digital, al final, ese usuario que luego no se queje si después tiene juego en físico y la próxima generación no tiene formato físico, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso. De momento, PlayStation 6, según comentan, va a tener lector de disco, pero si de aquí a que salga se nos va el 90-95% de las ventas en digital, a lo mejor se lo piensa. Pero de momento va a salir con versión con lector. Por ahora, chicos, un saludo a todos y hasta la próxima.